on those days, and then at 2 p.m. for a matinee on May 4th. Tickets are $12. They're available at the Chaffee Bookstore, or you can even go online if you don't want to come to campus, www.chaffee.edu/theater_tickets. It's our annual spring dance concert, celebrating diversity of dance with an eclectic mix of contemporary ballet, modern dance, jazz, tap, hip-hop, musical theater, and ballroom. And it sounds like a really fun night. If you want to come check that out, come and share the joy and inspiration of this annual favorite. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, buenas tardes a la gente que nos está escuchando aquí en California y a la gente que nos escucha desde los distintos lugares a donde estamos llegando. Pues bueno, buenos días, buenas noches. Llegamos a través de internet también a muchos lugares. Esta es la 1630 de amplitud modulada. El programa se llama Redes. Yo soy Ulises Osaeta y en controles Jorge Saldívar, mejor conocido como DJ ZS. El día de hoy es un día especial porque tenemos a un personaje que es nieto de un personaje histórico, y también él es historia ya. La he ido escribiendo. Estoy platicando y bueno, tengo en el teléfono a Agustín Villa. Él es nieto de Pancho Villa, Francisco Villa, aquel personaje que fuera parte de la revolución, parte de la historia mexicana, el que hubiese creado a los Dorados. Y bueno, ya de eso estaremos platicando con Francisco Villa. Hola, muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Agustín, me llamo, Agustín, perdón. Bueno, no te preocupes. Oye, pues un saludo a toda tu afición y a tu público, que tengo la fortuna de haberlos contactado, de que estemos tratando de colaborar un poco, sobre todo con la raza que está allá norteña y la gente de México y de la gente de Centroamérica que tanto sufre al pasar acá por el territorio mexicano. Pero un saludote, un abrazo de todo corazón, más en este día de descanso que yo sé que se la pasan pues conviviendo todos los latinos en el marco del famosísimo 5 de mayo, ¿no? Sí, a las órdenes, Pareciera que, bueno, en México, por supuesto, es una fiesta que celebramos. Aquí en los Estados Unidos se festeja más que el 16 de septiembre, aunque bueno, no le quito méritos, aunque para los que hemos crecido en México, el 16 de septiembre digamos que es la fiesta más grande. Sin embargo, aquí en California, curiosamente, es que se celebra más el 5 de mayo que el 16, ¿no? Sí, fíjate que a raíz de que yo conocí cómo lo festejan allá, en alguna de mis visitas me tocó la fortuna de estar echándome en un picnic, por ejemplo, en algún parque allá por El Paso, Texas. Me di cuenta de toda la significancia que tenía para los mexicanos fundamentalmente, pero también los latinos, y me puse a investigar un poco. Fíjate, el 5 de mayo lo que sucede es que los güeros específicamente le dieron una connotación especial, porque en 1862 los mexicanos derrotan la invasión francesa, y esto le conviene, en definitiva, políticamente al proceso que estaba viviendo Estados Unidos en ese momento, ¿no? Sí. La guerra de secesión, etcétera, etcétera. Entonces ellos le dan mucha significancia al frente latinoamericano, americano, pues, desde la perspectiva que siempre han visto América como parte de ellos.
Sí, y entonces el 5 de mayo al ejército mexicano, al derrotar al ejército francés, sí lo consideran significativo, ¿no? Entonces realmente de ahí viene la connotación tan especial, específicamente, pero bueno, para tú lo sabes muy bien, has estado en México, has vivido en México, y el 5 de mayo, pues es también, las armas mexicanas, como dijo el general Zaragoza, se cubrieron de gloria en esa derrota, ¿no? Pero bueno, los procesos políticos se alargan y al año siguiente los franceses reforzados ocupan prácticamente todo el país, ¿no? Sí. Y se genera toda una historia muy especial relacionada con cuál es la independencia, el carácter importante de defender la república y defender sobre todo la institución presidencial, ¿no? Que no era un hombre, sino que la institución presidencial empieza a cabalgar por todo el país con los franceses detrás de ellos, ¿no? Sí. Agustín, mira, bueno, yo iba a presentar, hay gente, por supuesto, que es de México que nos está escuchando en este momento, y iba a presentar, iba a dar un antecedente de tu abuelo, pero he querido dejarlo un poco en tus manos para que tú lo presentes a grandes rasgos, y ya ahorita para empezar a platicar, yo te preguntaría, ¿quién fue Francisco Villa, tu abuelo? Mira, lo he comentado con muchas gentes, hemos estado trabajando muy duro acá en el país con el aniversario de los centenarios, famosos, los centenarios de las fechas de tanto del general Zapata como de mi abuelo Villa, ¿no? Francisco Villa no es más un mexicano más, demasiado parecido, diría yo, a lo que somos los mexicanos. Es un personaje que se reía, que lloraba, que bailaba, enamorado, rápido con la pistola, con un sentimiento de rencor tremendo de clase. Como decía, todo lo hacía por sus hermanitos de clase, de sangre y de clase, decía. Comprometido en esa cuestión de la venganza histórica, de las afrentas que los mexicanos asumieron a lo largo de su historia, que nunca absorbieron, pero que sí asumieron, ¿no? Francisco Villa se destaca porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto, desaloja a los españoles de las zonas que él ocupó militarmente, y lo hace en base a la memoria histórica de que los españoles le causaron mucho daño a México, ¿no? Sí. En ese sentido, desde la época de la llegada de Hernán Cortés y la invasión española, ¿no? Pero bueno, ese rencor lo trae Francisco Villa y lo refleja de muchísimas maneras. Un autor importante, Martínez Guzmán lo llama el rayo y azote de la Revolución Mexicana, sí. Pero es el vengador de las afrentas, ¿no? La guerra con todas sus barbaridades, pues finalmente es guerra, y Francisco Villa es el arma más poderosa de la Revolución Mexicana, ¿no? Nadie, ningún estudioso de la historia de la cuestión militar, de la cuestión ética, filosófica, niega que Francisco Villa es definitivamente el vengador realmente de muchísimas de las afrentas que los mexicanos sintieron. Eso lo aproxima demasiado al pueblo de México. Pero muy aparte, las cosas que me platicaba mi abuela, cómo era él, su forma de ser, le gustaba cantar, le gustaba bailar demasiado, pues llegaba después 3 días bailando antes de un combate, es increíble. Decían los soldados, Villa viene del baile, ya llevaba 3 días allá y ahorita vamos a atacar. Con los ojos inyectados de no haber dormido, pero no fue baile y baile, ¿no? Sí. Porque le recuerdo a todos los mexicanos y el público que Villa no tomaba, no nada más no tomaba, sino que decía que el alcohol era uno de los principales males del pueblo mexicano, ¿no? Junto con la cuestión de no estudiar, ¿no? Entonces, estos dos males hay que resolverlos, ¿no? Destruyendo las botellas de alcohol y poniendo a los niños a estudiar, ¿no? Construyó muchas escuelas, ¿no? Eso, por ejemplo, lugar donde iba a construir escuelas y lugar donde iba trataba siempre de sacar niños para mandarlos a escuelas que él había fundado, ¿no? De hecho, hay una versión que yo he comprobado en El Paso, por ejemplo, hay descendientes de los niños que mandó a estudiar a Estados Unidos, y fíjate, bien interesante, fundamentalmente escuelas militarizadas, niños mexicanos que recogió de la calle, acabaron estudiando en Estados Unidos, y algunos de ellos llegaron a ser gente importante, comerciantes, políticos, de origen mexicano, que bueno, ahora ya son norteamericanos, ¿no? En su familia. Sí. Pero bueno, esto lo hizo en ese perfil, ¿me entiendes? Entonces, cuando la gente me pregunta la pregunta que tú hiciste, que es muy razonable, bueno, Villa, ¿quién fue? Fue un mexicano más, pero muy especial, ¿no? Y que tuvo la fortuna de
de utilizar su buena estrella para el bien de otras gentes, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo me dijo que mi abuelo la única joya que usaba era un reloj un reloj de bolsillo de estos de cadenita, ¿no? De leontina que le llamaban, de esos que se destapan en una mano, un reloj que le había regalado don Abraham González, que es el que lo invitó a ser el revolucionario. Ese reloj lo guardaba con mucho cariño, es la única joya que tenía Francisco Villa encima de sus cosas. Nunca usó un anillo, nunca usó una alhaja, nunca trajo un collar o una virgen en el cuello, todo lo contrario, ¿no? El dinero tenía el valor en una función política, revolucionaria, volverlo armas, volverlo dinero para los pobres, dinero para sus soldados, y no lo niego, ¿no? Tuvo mucho dinero, el cual mucho de él lo enterró, que dicen que todavía está por ahí, los tesoros de Pancho Villa, ya te imaginarás, ¿no? Pero lo hizo, como enterraba también armas, como también yo conocí lugares en Chihuahua y en Durango, unas gigantescas cañadas naturales rodeadas de montañas donde se encerraba caballada, miles de caballos, ¿no? Listos para futuras guerras, ¿no? Sí. Y sus hombres ahí amansándolos y montándolos poco a poco hasta cuando los necesitaban la división del norte, ¿no? Pero bueno, ese fue mi abuelo y ayudó a hacer lo que ahora es México, tanto para bien como para mal, ¿no? Finalmente ellos son los que perdieron la guerra, ¿no? Agustín, fíjate que en esa parte, en México se le da un trato de héroe, un trato importante. Sin embargo, de repente, de este lado, algunos lo catalogan como bandido. ¿Tú crees, cómo ves esa parte, en cómo lo ha tratado la historia quizá desde este lado? Desde Estados Unidos, mira, Sí. Definitivamente Francisco Villa sí fue un bandido, no lo pueden negar. Como también era tan bueno con la pistola que mató mucha gente. Mi abuela me contó, por ejemplo, que mi abuelo tenía una libretita que siempre cargaba, un pequeño cuadernillo donde dice que él tenía anotados todos los muertos de los que se hacía responsable desde que estaba en la revolución. Y dice mi abuela que llegaba a más de 50,000 gentes anotadas ahí. No quiere decir que Pancho Villa los matara a todos a ellos, ¿no? Quiere decir que se hacía responsable de los muertos, tanto de su ejército como los que mataban su ejército, ¿no? Okay. Entonces él llevaba como sus cuentas propias, ¿no? Y decía, no, estos son mis pecados, le dice que decía, incluyendo sus generales, sus hombres, su gente que estimaba. Mira, la visión norteamericana tiene que ser de acuerdo a la visión, sobre todo que empezó a existir en Estados Unidos después de 1916. La situación de Columbus fue, mucha gente, aquí yo conozco generales militares famosos del Colegio Militar Mexicano, Sí. que dicen que fue una estupidez, que fue una provocación, que rompió con la ética militar. Pero fíjate que Francisco Villa tenía el don de saber acelerar las contradicciones de los procesos en los que se metía. La toma de Columbus, el enfrentamiento que tuvo primero con el destacamento de caballería que estaba ahí para poder penetrar en Columbus y después la agresión al pueblo, tuvo nada más una única y formal función: acelerar la contradicción con Estados Unidos, que acaba de reconocer a Venustiano Carranza como presidente de México, Sí. y desconocer a Francisco Villa. Y a Francisco Villa lo habían citado algunos meses antes en El Paso, Texas, los representantes del gobierno de Wilson, de los representantes del gobierno americano, para decirle que lo iban a reconocer a él, pero a cambio de que se diera parte de la Baja California un paso a través del istmo de Tehuantepec y permitiera una serie de construcciones de ferrocarril que le interesaba a los empresarios norteamericanos. Sí. Y además quería cierta parte de las concesiones petroleras que tenían en sus manos los ingleses. Entonces Francisco Villa se negó y le dijo a los representantes norteamericanos, la reunión fue en el hipódromo de El Paso, específicamente. Dice que él se la jugaba con México y que prefería irse a las montañas a comer carne churrasqueada, como le decían, Sí. de carne tatemada, pues, Sí. antes que concederle la razón a los norteamericanos. Y eso fue, así fue, y después la descarada intervención de Estados Unidos, no en Columbus, ojo. El ataque a Agua Prieta, intervienen norteamericanos, un ataque a Ciudad Juárez, intervienen tropas norteamericanas que entran hasta la zona de la aduana mexicana. En Agua Prieta los soldados norteamericanos disparan y alumbran los combates con los reflectores,
y permiten el paso de tropas de Carranza y de Obregón, desde El Paso hasta Agua Prieta, cerca de allá de Sonora, ¿no? Por el lado de Phoenix. En ese sentido, Estados Unidos pisa el territorio mexicano y de nueva cuenta el espíritu insurrecto de Francisco Villa dice, esto me lo van a pagar, ¿no? Sí. Pasan los meses y penetra. En ese sentido, ¿qué discurso puede haber sobre Francisco Villa? Bueno, efectivamente pueden considerarlo como un bandido. Hay versiones de que las tropas de Francisco Villa, al menos en unas 10 ocasiones, penetran a Estados Unidos, no es nada más Columbus. Hay de hecho un ataque en Amarillo, Texas, que es atribuido a tropas villistas. Fíjate, ya sumamente metido en territorio norteamericano. Sí. Entonces no es nada malo de Columbus, ¿no? Entonces, por eso te digo que la historia cambia después de 1915, porque antes, inclusive la prensa papacha a Francisco Villa, ¿no? Después de eso, el principal instigador de la opinión contra Francisco Villa es William Randolph Hearst, con sus cadenas de periódicos, que son los que van a empezar a desprestigiar a Francisco Villa, ¿no? Pero Francisco Villa se mantiene incólume hasta 1920, ¿sí? Hasta 1920, que es cuando hace una negociación con el gobierno mexicano. Pero no pueden acusarlo realmente de nada. Finalmente, Francisco Villa, todo lo que tomó la revolución, él lo había firmado, prácticamente todo se regresa. Inclusive propiedades norteamericanas, acuerdos que tuvo específicamente con mineras norteamericanas, acuerdos que tuvo con empresarios norteamericanos agrícolas, todo lo tuvo de una manera ordenada. Sí. Y no puede nadie reclamar un solo centavo, un solo quinto, como decimos en México. Pero sí hay muertes de gente norteamericana donde se involucran soldados villistas, pero así como hay muertes en las que se involucran soldados villistas, al revés, hay soldados norteamericanos de fortuna, pilotos aviadores que mueren en combate, combatiendo por Francisco Villa, ¿no? O al revés, con sus tropas, ¿no? Son conocidísimos los pilotos norteamericanos que vuelan los aviones de Pancho Villa, y también son conocidísimos muchos, algunos de ellos muy famosos, como un ametralladorista y dinamitero de origen judío que vivió sin un brazo en El Paso, no me recuerdo del nombre, pero fue una gente muy cercana a Francisco Villa y que combatió en prácticamente todas las batallas importantes, hasta que perdió un brazo en Torreón y tuvo que ser regresado a Estados Unidos por la lesión que había sufrido. Entonces, Agustín, perdón, hace ratito sí. Me estabas comentando de los pilotos, es decir, Francisco Villa tenía una fuerza aérea. Tuvo su fuerza aérea, claro. ¿Sabes sí. de cuántos aviones? Es que ese dato es bien importante. 16 aviones. 16 aviones y todavía te cuento otra historia más loca de mi abuelo. Ajá. Dio el enganche para comprar un submarino en Miami. Eso fue en 1900, comienzos de 1900, finales 14, comienzos del 15. Dio el adelanto para el submarino, sí. Un submarino para 16 tripulantes. Y lo que le faltó nada más fue tener la tripulación americana para que le trajera el submarino. Poder torpedear los barcos de Carranza acá en Tampico, en Veracruz, ¿me entiendes? ¿Y esos datos de dónde salen? De las memorias secretas de Estados Unidos que descifró el investigador Frederick Katz, cuando ya pudieron abrir lo que eran los archivos de lo que va a ser después el servicio secreto, el FBI norteamericano. Todos esos datos están ahí, están en su libro. Lo puedes ver en el libro de Frederick Katz, que se llama Francisco Villa, son 2 tomos. Sí. Frederick Katz, que es de la Universidad, creo que de Pensilvania, algo así, de Chicago, perdón. Es de la Universidad de Chicago, fue ahí su fundación todavía. Él es uno de los que encuentra todos estos datos, encuentra los ataques de Villa en otras partes de Estados Unidos también, ¿no? Okay. Él los descifra. Si me hace el favor y yo ahorita me vuelvo a retomar tu correo y como llegar información de este tipo, ¿no? Sí, claro. No estamos fantaseando ni contando historias de fantasmas ni de aventuras. Estamos hablando de un sujeto real. Te puedo decir que cuando vino a México hace 100 años, en 1914, cuando entra junto con el general Zapata aquí al centro de la Ciudad de México, él traía sus aviones desarmados en el tren. Lo que pasa es que los pilotos americanos no alcanzaron a llegar, pero él quería desfilar entrando a la Ciudad de México y que sus aviones volaran por encima de los cielos de la ciudad, fíjate. Wow. Pero sus aviones
volaron y bombardearon, no nada más volaban y escauteaban, ¿me entiendes? No eran espías nada más desde el cielo, sino que diseñaron bombas mexicanas que fueron utilizadas con poca precisión, pero bombardeaban las trincheras norteamericanas, por ejemplo en Celaya, cuando las batallas de Celaya, ahí fueron utilizados en algunos otros combates en Monterrey, etcétera. Sí. Y los pilotos obviamente pues eran norteamericanos, te ponen hasta los nombres, ahora que te dan la información, ¿no? De los pilotos norteamericanos, ¿no? Sí. Y obviamente, bueno, los aviones fueron comprados allá, ¿no? Y también otro dato que me interesa y que lo has dicho es, a ver si lo entendí bien, Pancho Villa, Francisco Villa, evitó que México perdiera más territorio. Claro, al negarse esa negociación, mira, obviamente, en medio de la debilidad o fortaleza de Villa, los norteamericanos quisieron, como decimos nosotros, torcerle la mano para que firmara algo que comprometiera al país. Es evidente que Carranza, cuando es reconocido por los norteamericanos, Carranza no acepta todos los puntos, pero otros puntos sí fueron aceptados. O sea, la situación de la presencia norteamericana más fuerte en el petróleo mexicano, claro que sí, es aterrizado posteriormente por Obregón en los famosísimos tratados de Bucareli, ¿no? Sí. Pero es evidente que había un paquete en las concesiones mineras, el restituirle ciertas propiedades que habían sido despojadas por parte de Francisco Villa a grandes terratenientes norteamericanos, entre ellos Hertz. Hertz, el dueño de los periódicos norteamericanos, tiene una rencilla muy personal con Villa porque él les quita las grandes haciendas que tenía en el centro de Chihuahua, William Randolph Hearst, ¿no? Oh, wow. Que las expropia y por eso tenía un problema que hace que los periódicos de Hearst le desenmascaren y le digan y que es un asesino y un ladrón y un violador de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que Pero Brandon te voy Hearst... a tratar de mandar el material, Hay Te voy a mandar el material. Hay que entender que Brandon Hearst es de donde viene lo que es el amarillismo que hoy conocemos, ¿no? Con el famoso Yellow Kid. Exactamente, fíjate, ese es fundador de todo lo que es ahora el brazo de las cadenas network, ¿no? Finalmente también que se extrapolan hoy hasta en la televisión y el internet, ¿no? Pero bueno, imagínate en esa época tener un enemigo de esa manera formidable, ¿no? Primero lo apapacha a Villa y cuando rompe con él y por la cuestión del despojo de las tierras, se vuelve una situación tremenda. Se dice que Hearst estuvo involucrado particularmente en intentos de asesinato sobre Francisco Villa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De algunos mercenarios que lo quisieron matar, ¿no? Por órdenes de este norteamericano. Pero bueno, yo lo que quiero decirles es que el personaje de Francisco Villa, ahorita que estamos platicando de esto, fíjate, se lo digo a la gente de tu audiencia, Gracias. fíjate cómo las aristas de Francisco Villa van más allá de un ranchito, ¿no? Más allá de tener un caballo bonito que adoraban los caballos, yo creo que hasta más que a las mujeres, ¿no? El hecho de tener una buena pistola, ¿no? De haber convivido de joven con trabajó de guardia en la Wells Fargo, Francisco Villa joven, cuando tuvo que huir a Estados Unidos. Todos los generales villistas, casi todos habían huido a Estados Unidos huyendo de Porfirio Díaz, de la tiranía, y los ves vestidos como los tejanos, como los héroes del oeste, con las pistolas recortadas hasta abajo acá en el muslo, no lo usan como la pistola mexicana, rapidísimos con el arma, ¿no? Podían disparar con las dos manos, podían disparar los rifles cabalgando a toda velocidad. Francisco Villa cabalgaba mordiendo las riendas del caballo con los dientes y disparando dos pistolas con sus manos, ¿no? Al mismo tiempo sin tener que dirigir el caballo, ¿no? Entonces, fíjate, estos personajes vienen de esa última etapa del oeste norteamericano, ¿no? Ellos se forman allá, se visten como los de allá, usan las botas como los de allá, usan las grandes gabardinas de origen australiano, ¿no? Que son para montar, ¿no? Usan la silla que le llamaban la silla tejana, no usan sillas de charro, ¿no? Fundamentalmente usan la silla tejana porque es más fácil dirigir el caballo con las piernas, en fin, son parte de la historia de Estados Unidos. Me da mucho gusto, hemos estado en Abilene, Texas, en exposiciones con Francisco Villa. Ajá. Y nos han pedido que se quede en la exposición meses, porque llegan norteamericanos, güeros, no nada más los mexicanos,
a ver a Francisco Villa, ¿me entiendes? Porque lo ven casi como un héroe norteamericano, como los, no sé, como Billy the Kid o esas gentes, ¿no? El Jesse James, los pistoleros famosos, ¿no? Pero Fíjate, bueno. perdón, antes vamos a continuar con sí. esa parte ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo. Nada más te quiero hacer una pregunta que a mí me llama la atención. Francisco Villa ha creado un imaginario colectivo, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cuál es ese imaginario colectivo que ha creado en los mexicanos? Mira, a mi prima Guadalupe Villa sacó un libro muy interesante que es sobre el imaginario de Villa y saca toda una colección desde llaveros, botoncitos, camisetas, sombreros, cachuchas, cigarros, tequila, café Francisco Pancho Villa, tequila Pancho Villa, ya sabes, ¿no? Sí. Ese imaginario no se mide en ese sentido. Pancho Villa, lo que sucede es que sigue estando encima de los mexicanos, ¿me entiendes? O sea, cuando un muchacho joven, un muchachillo, no sé, la banda, como decimos acá, se pone una camiseta con Pancho Villa en el pecho, pues está asumiendo a Pancho Villa. No se pone una de Madero o de Venustiano Carranza, ¿me entiendes? Se Claro. ponen las de Zapata y se ponen las de Villa. ¿Por qué? Porque ellos son México, ¿me entiendes? Tú vas a Los Ángeles, yo he estado y veo cómo está Francisco Villa en las paredes, junto con Zapata, y en medio ahí meten a Cuauhtémoc, ¿no? Al emperador, último emperador azteca. Sí. Entonces, fíjate cómo va ese continuo y son sus valores, ¿me entiendes? Los valores de ellos dos están en la piel de los mexicanos, están con nosotros diario en la forma de ser, es decir, en la forma de protestar, es una forma de decir, no, yo no quiero ser de otra manera, ¿no? Yo soy como Pancho Villa, ¿no? Sí. Lo ves en las bandas de rock, ¿no? Y de pronto te das cuenta que una banda de punk española está tocando música donde dice que hay que ser como Pancho Villa o como Emiliano Zapata, y de pronto escuchas una banda chicana por ahí de California y dicen Matando Güeros, se llama una canción. Sí. Y Matando Güeros, y de toda la canción de Matando Güeros, yo quiero ser como Pancho Villa, dice, Sí. ¿no? Hay que ser la independencia latina, ¿no? Sí. Entonces lo traemos en la piel. Ese imaginario que tú me mencionas es, sin lugar a dudas, el estar vestidos como de Pancho Villa, ¿me entiendes? Claro. Y continúa, o sea, tú ves a los muchachitos, a la banda, y están en una tocada, en un baile, no sé, de reggaetón, y traen a Pancho Villa en el pecho, ¿no? Es increíble. Y yo he estado, precisamente hablando de reggaetón, he estado con la gente de Calle 13, Sí. adoran a Francisco Villa, el cantante y su hermana, los músicos. ¿Cómo se lo imaginan? No, pues como si fuera de película. Yo he platicado con ellos, pues qué te digo, y en los grandes narcotraficantes colombianos se vestían como Pancho Villa, ¿no? Sí. La gente que fueron los fundadores de los carteles importantes de Colombia. Pues uno le decían el mexicano porque se vestía como Pancho Villa, como tejano, con su pistola como del viejo oeste, así, aunque vivían hasta allá hasta el sur en Colombia, ¿no? Entonces, fíjate cómo va marcándose, cómo va marcándose esta situación, y se lo imaginan así todo rebelde, bigotón. Evidentemente, yo te lo digo porque yo voy al norte de México y de pronto un señor grande de edad se pone a llorar ahí conmigo y me empieza a decir, mi papá anduvo con Pancho Villa y quiero que vaya a mi casa, quiero que se vaya a cenar, a tomar un café a mi casa. Sus casas bien humildes, de que nunca la revolución les dio nada. Uh-huh. Y sufren recordando a Pancho Villa, y dice, no, es que es un honor tenerlo aquí porque se siente la sangre de su abuelo. Para mí eso es una tremenda responsabilidad, ¿me entiendes? Encontrar de pronto un viejito de 80 o más años, ¿no? De 90 años, que te dice, mi papá estuvo con Pancho Villa, ¿no? Y Sí. dice, quiero enseñarle la pistola que él traía, porque con esa pistola defendió el nombre de su abuelo, ¿no? O tengo el rifle que usó mi abuelo en la revolución. No, es impresionante. Impresionante y se sienten, ¿me entiendes? Nadie lo puede negar. En los estados norteños, inclusive en los lugares donde Villa perdió la guerra, la gente era villista. Pues dice que llegó a comandar más de 60,000 hombres, entonces imagínate. Eran de todo el país. Agustín, hoy en día Uh-huh. tú te dedicas a la docencia, es decir, eres maestro, sin embargo también tienes una labor dentro de la promoción, digamos, para que labor histórica además, ¿no? Para que la gente tenga presente la figura de tu abuelo y que además
tratar de estar actualizados en cuestión de historia. Es decir, lo que a nosotros nos enseñaron durante la primaria, pues no necesariamente va correspondiendo a lo que es real. ¿Por qué? Porque conforme se van haciendo investigaciones, mientras se van abriendo más documentos, pues se descubren nuevas aristas, ¿no? Y creo que eso es parte de tu trabajo hoy en día. ¿O me equivoco? Sí, no, estás en lo correcto, y quiero decirle a todos los hermanos de por allá que hay que tener presente eso que tú acabas de decir. El primer homenaje que le hicieron a Francisco Villa oficial, porque Villa lo desaparecieron, el primer homenaje oficial fue en 1960, 50 años después del inicio de la Revolución Mexicana, del 10 al 60. No se habló de Villa, estaba proscrito. Se hizo el primer monumento de Francisco Villa en los años 50 en Chihuahua, un monumento precioso que todavía está ahí a caballo. Bueno, no se atrevió el gobierno de Chihuahua a decir que era Francisco Villa, y que le dedicaban ese caballo, ese jinete, a los revolucionarios chihuahuenses, a los divisionarios que habían luchado en la revolución. Y toda la gente se reía entre dientes y decía, pues sí es Francisco Villa, y no se atrevían a decirlo, ¿me entiendes? Entonces yo te quiero, digo, hasta el 60 se hace ese homenaje, ¿sí? 1960, y empieza como a rescatarse. Hoy se sabe más de Pancho Villa y de Zapata que antes. Estaban ocultos, estaban aplastados, estaban disminuidos. Sé de un historiador chihuahuense muy bueno, Vargas, se apellida, está haciendo un libro muy importante de la época oscura de Francisco Villa, se llama Villa Bandido, que va a dilucidar muchísimas cosas. El nombre de Pancho Villa no nace antes de la revolución, nace con la revolución. No existe un Francisco Villa anterior, no hay órdenes de detención, no hay demandas de jueces, no hay cárceles en el que aparezca Pancho Villa, no existe un Doroteo Arango. Se supone que Francisco Villa, eso me lo contó el historiador que está investigando esto, hay como 8 seudónimos que utilizó Francisco Villa para hacer estas gentes que robaban cosas para repartirle a los pobres. Nunca tuvo un bien hasta que empezó la revolución, y él llega con sus pistolas a hacer la revolución. Nadie le puede decir, oye, es que esa casa era de Francisco Villa antes de 1910. Pero fíjate qué irónico. Entonces, como dices tú, efectivamente se está dilucidando mucho todos los días. Este año que pasó, el 13, sacaron la carta astral de Pancho Villa, unos investigadores de estos de quiromancia. Salen libros impresionantes, están seguimientos fotográficos, los archivos de fotografías, las mejores fotografías todas están en archivos norteamericanos, ¿sí? Y es irónico, vamos y damos una conferencia, allá te digo, en Abilene, en Texas, y surge una señora que dice, mi abuelita le mandaba armas y balas a Pancho Villa. ¿Por qué? Pues porque en Chihuahua una vez le salvó la vida a mi tío abuelo, que era médico, y le salvó la vida, lo salvó y lo sacó de la cárcel, y todavía fue médico de las tropas villistas. Pero por ese agradecimiento mi madre le mandaba cajas de balas y rifles. Sí. O sea, era una como espía de Pancho Villa del norte, ¿no? Sí. Entonces, fíjate cómo van saliendo así cosas impresionantes, ¿no? Como también al revés, he conocido familiares de Rangers de Texas que persiguieron a Pancho Villa, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. ¿No? Entonces, es como una película que va apareciendo en el país, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sí, es impresionante. Es impresionante los libros que van apareciendo, libros que no se han editado de combatientes villistas, que los tenían ahí manuscritos, se están editando también. Entonces no tiene fin, ni Zapata estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, sí, estamos con una coordinación, y quiero decirle al pueblo norteamericano y los mexicanos de por allá, que este año son los 100 años de los dos generales, ¿no? Va a festejarse el centenario de la toma de Zacatecas con un evento impresionante. Vamos a entrar a caballo, no sé, yo creo que cerca de 7,000 hombres. Sí. Se conmemora en diciembre la entrada de Francisco Villa y Zapata al Zócalo, al centro de la ciudad, Wow. con 60,000 hombres que entraron en esa época, que te digo que no nos faltaron los aviones. Sí, y vamos a conmemorarlo con una entrada al centro de la Ciudad de México, mínimo de 5, 6,000 o 7,000 caballos. Y los que quieran venir de allá nomás que se reporten contigo, me habla. Sí, claro. Nos coordinamos para que venga y entre una chicanada junto con las columnas de campesinos que van a entrar a caballo, ¿no? Acá. Vamos a entrar para conmemorar estos hechos, ¿no? Estaría interesante. Sí. Ojalá y pudiese estar por allá. Y ya por último, ojalá y puedas venir y hagamos si nos ponemos de acuerdo para darles el apoyo y que vengan y hagas un seguimiento y entrevistes a gente del pueblo,
y de todos lados, porque quieren venir de Venezuela, de Nicaragua, de España, de Argentina. Bueno, la gente de la organización de los descendientes, fíjate bien a esto, la organización de los militares descendientes de la expedición punitiva que entró en busca de Francisco Villa durante un año a Chihuahua, Ajá. quieren venir a desfilar aquí al Zócalo de la Ciudad de México. Y son impresionantes estos señores, se visten como se vestían los soldados norteamericanos cuando entraron a la caballería buscando a Pancho Villa, nada más para que veas. Y van a ser bienvenidos, nadie los va a molestar ni nada. Qué bueno, ojalá y puedan estar en el desfile, ¿no? Para completar la historia, ¿verdad? Eso es lo importante. Ándale, exactamente. Porque hay un compromiso Sí. con la historia. Digo, nosotros como estudiantes, de hecho esta radio está dentro de una universidad que se llama Chaffey College y por supuesto doy por hecho que aquí tenemos un gran compromiso con la historia. Claro. No, mira, vamos a ver si después nos ponemos de acuerdo. No me gustaría que vinieras para que transmitas, ¿no? Bueno, que sea diferido, pero que vinieras a este gran hecho que nosotros vamos a desarrollar en octubre, Sí, a finales de octubre, porque no se puede en diciembre. En diciembre están las fiestas navideñas. sí. Francisco Villa entró junto con Zapata y fue por el 6 de diciembre. Las tropas entraron aquí al Zócalo. No se puede, ¿no? Sí. Realmente México está muy ocupado, pero sí, vamos a estar encantados de que venga toda la gente de América Latina a participar en este evento, ¿no? Ahorita, al final te doy mi correo por si quieren conectarse, Ok. ¿sí? Y estén con nosotros, ¿no? Ok, Agustín, pues bueno, me voy a ir ahorita a un corte, no me cuelgues, por favor. Me Muy voy bien. con 2 canciones, me voy con la de La Paloma de Eugenia León y Ándale. Las Casas de Cartón, una canción que es de los Guaraguao que fuera prohibida durante la Guerra Civil allá en El Salvador. Esta canción Sí, la sí, sí. cantabas y te mataban, ¿no? Sobre todo si... No, y está prohibido también aquí en México, yo Ah. te lo digo. Y ahí te cuento que estuve en Venezuela, fuimos a apoyar a la Universidad Bolivariana. Ajá, Tuve la fortuna de conocer a los hijos de Ali Primera, que es el compositor. ajá. Y hasta toqué con los Guaraguao, que todavía existe el grupo, fíjate. Nos Wow. echamos las casitas de cartón, de verdad. Pues con estas dos canciones yo me voy. No me cuelgues, Agustín. Recuerdan que están No, claro. escuchando la 1630. Yo soy Ulises Osaeta y en un momento más regresamos. Ujú. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. El año 94 así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacia
furor. A los dioses de la guerra y la corrupción, si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ay, palomita de ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. La lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan
desesperación, a que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Me llamo Jesús y tengo 6 años. Quiero ser charro así grande. Yo soy una enfermera especializada que ayuda a tratar a los niños con cáncer. Pensábamos que no era muy grave, pero... Mi tío me compró una soguita, ya sabía hacer todos los trucos. Jesús llegó hace 3 años con un diagnóstico de leucemia. Sí, 3 años y medio. Esperemos en Dios que salga todo bien. A mí me gustaría ser charro. Él tiene su ilusión y pues Dios quiere que así se le conceda. En la Fundación Make-A-Wish hacemos realidad los sueños de los niños que tienen enfermedades graves que ponen en peligro su vida. Y hacemos esto completamente gratis desde hace ya 30 años. A la fecha, llevamos casi 200,000 deseos cumplidos, dándoles a estos niños la esperanza que los motiva en los momentos difíciles. Únete a la Fundación Make-A-Wish. Comparte el poder de un deseo. Mira, papá, ese señor no sabe que con esos acelerones tan bruscos y manejando a exceso de velocidad gasta mucha gasolina. ¿Que si quiero gelatina? Ay, no, que gasta mucha gasolina. Si manejara suavecito en las autopistas y en la ciudad, podría ahorrar hasta $355 al año. No, ya fui al baño. ¿Y aquí lleva el carro bien cargado? No, ya te dije que ya fui al baño. Ha de llevar puras chucherías en la cajuela. Imagínate, esos son $40 extras al año. ¿Me vas a dar $40 extra? No, que gasta gasolina extra. Lo importante, papá, es que con la gasolina tan cara, tenemos que aprender cómo manejar y ahorrar. Ahorra cientos de dólares en gasolina y mejora el ambiente con tips de la Alianza para Ahorrar Energía en www.manejandoyahorrando.org. www.manejandoyahorrando.org. Únete al reto Manejando y Ahorrando. Hola, buenas tardes, señoras y señores. Regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias al controlador Jorge Saldívar. Esto es la 1630 de amplitud modulada, la WQMJ 698. Este es el programa de red. Estamos transmitiendo desde Chaffey College en Rancho Cucamonga. Y bueno, al fin tengo aquí al teléfono a un director de cine. Él es músico también y hizo una película que nos marcó un imaginario colectivo allí a los mexicanos y a los hispanos y bueno, y a la gente que vive aquí en California principalmente. Y yo digo principalmente porque es donde yo vivo, ¿no? Es donde me doy cuenta, pues, que así ha sucedido. Él fue el director de la película de Un Día Sin Mexicanos y me refiero a Sergio Arau. Hola, muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Luis? Perfectamente. Oye, pues, te comentaba, ¿tú te llegaste a imaginar que esta película, la de Un Día Sin Mexicanos, lograra crear un imaginario en las personas que lo vieron y que vivieron aquí, que además se identifican con la película? Sí, fíjate que eso es una discusión muy loca que es como de toda mi vida, es para qué sirve el arte, ¿no? Y para qué dice uno cosas, para qué hace unos cosas, para qué haces este programa, ¿no? Sí. La verdad es que pues hace mucho yo era caricaturista político de tiempo completo, así, yo soy fundador de La Jornada y fui fundador del 1+1 también. Periódicos importantes. Y la discusión siempre era esa, ¿sirve realmente que hagamos caricaturas y que nos burlemos de todo y que pongamos el dedo en la llaga y todo? Y la verdad es que la película fue como una demostración de que sí sirve hablarlo, sí sirve decirlo, sí sirve pasar la voz, porque nunca sabes, la verdad,
la película salió un poco basada en mi sentimiento, porque yo me sentía muy mal. Pues yo en 92 me mudé para acá con Yareli Arismendi, que es una de las actrices de Como Agua para Chocolate. Sí. Ya llevamos desde entonces juntos, bueno, desde el 90 juntos, y ella vivía en San Diego, se vino para San Diego primero, y en 94 ya estaba yo, pero deprimidísimo, porque, no hablaba inglés, tengo que admitir, eso es algo que nunca intenté aprender, hasta que llegué acá, y pues era invisible, no importaba todo lo que había hecho en México, no importaba que ya tenía una carrera muy larga, pintando con las caricaturas, con botellita de Jerez, con la música, con videoclips y todo, y nada, entonces yo me sentía totalmente invisible, mano, y me sentía así como cero a la izquierda, como que no importaba ni todo lo que hubieras hecho, ¿no? Uh-huh. Aquí no vale si no lo has hecho aquí o si no lo conocen los gringos. Y aparte, me tocó en el 94, fue cuando se eligió Pete Wilson, que era... que lanzó la 187, que fue una de estas leyes antiinmigrantes y que nos da la culpa de todo, ¿no? Que nos afectó muchísimo. Sí, eso, ¿no? De hecho, y también, fíjate, había otra ley que pasó en algunos estados, que era el de English Only, de que todos los trámites y todas las cosas públicas y todo no era en inglés apuesto, no podía usar ningún otro idioma. Y era como ridículo porque, bueno, hay... O sea, la población latinoamericana y no solo el español, sino otros idiomas en algunas secciones, ¿no? Está toda la comunidad armenia, toda la comunidad coreana, digo, pues no, ¿qué les vas a decir que quiten sus anuncios de las tiendas que no sé en inglés? Sí. Es ridículo, ¿no? Entonces, esta presión, yo estaba realmente deprimido y me estaba quejando y venía yo con Yareli, quejándome como todos los días ya, y así ella me dijo, y estábamos hablando de que teníamos que hacer algo para revalorar nuestra presencia, porque nosotros estábamos muy metidos con muchas organizaciones y veíamos que los números, toda la riqueza del estado, más que nada, o sea, porque era lo que nos ocupaba California, sí. Era gigante, o sea, el estado más rico de Estados Unidos, y si fuera un país hubiera sido la quinta o sexta economía mundial. Y la verdad es que la riqueza estaba basada básicamente en el trabajo de los latinoamericanos, de los inmigrantes, y básicamente en el trabajo de los mexicanos. Entonces de ahí, ella fue la que dijo, no, hay que organizar un día sin mexicanos, y mi cuenta se vio, y yo me quedamos hablando como varios días seguiditos de la idea, o sea, no sé, ella como que lo dijo así, sí pensando como hay que hacer algo y hay que hacer para que vean lo que se siente, como dice Mauricio Garcés en sus películas, para que vean lo que es tenerme y después perderme, ¿no? y entonces, y de ahí, la verdad es que de ahí fue como un detonador, y empezamos a jugar con la idea, a todos partes donde íbamos, nos fijábamos los restaurantes, veíamos en la cocina, o en los almacenes, en las tiendas, siempre hay había algún mexicano, algún latino ahí atrás trabajando, ¿no? Y son los que mantienen la ciudad viva. Entonces empezamos a jugar. Primero no sabíamos qué hacer, si un libro, un disco, una rockópera o qué, y luego salió la idea de hacer el corte. El corte nos salió muy bien para los que puedan ver tengan el DVD o lo pueden ver en Netflix, ¿lo tienen? Sí. En el DVD viene el corte original, que es como una parodia, como un spoof de Unsolved Mysteries, el programa del Misterio Sin Resolver. Y la verdad es que lo hicimos más que nada por una necesidad muy personal, por eso te digo que la película está como basada en mí, es en mi sentimiento, pero obviamente es un sentimiento que pues compartes con millones, y yo creo que eso tiene mucho poder, ¿no? Y fue el peso que tuvo. Sergio, ¿has notado de esa fecha, de cuando salió a hoy en día, ha cambiado la sociedad en California, sobre todo aquí en Los Ángeles, y te digo de Los Ángeles para centralizar un punto, que es donde estamos viviendo, ¿no? Sí, pues fíjate que Los Ángeles, con todas las deportaciones están en todos Estados Unidos, ¿no? Pero Los Ángeles es como un lugar muy especial porque, bueno, es donde hay más mexicanos
en la segunda ciudad con más mexicanos del mundo. La verdad es que todo Estados Unidos ha cambiado muchísimo. O sea, de hecho, en 10 días, o sea, bueno, en 9 días, el 14 de mayo, fue del 2004, fue el estreno de la película aquí. Sí. O sea que se cumplen 10 años de que salió la película. Y la verdad sí ha cambiado mucho, porque ahora el entendimiento y la percepción de dónde están los mexicanos y los latinoamericanos ya es totalmente diferente. Ahora ya no es California. Y antes era como California. Texas, que es como diferente porque están como muy mezclados con los gringos básicamente, pero estaba Chicago y los sobre todo sudamericanos en Miami, en Florida. Pero la verdad es que ya no. La verdad es que ya ahorita ya es todo, en todas partes, o sea, en Midwest, en el sur, en Nueva Orleans, en Colorado, en Carolina del Norte, Colorado, en todas partes. Fíjate, bueno, obviamente en los estados en que siempre ha habido, en que Estados Unidos pues heredó una población mexicana, o sea, son los 7 estados, o sea, Texas, California, Nevada, Arizona, ¿cómo se llama? Utah, sí. ¿Cuál? ¿Illinois? ¿Illinois? No, ese no era de los, no, ese era siempre ha sido gringo. No, es la franja de todo, del suroeste. Okay. O sea, es de Texas, Colorado, Arizona, Nevada, California, Utah, y me está faltando... ¿Y Nuevo México? Nuevo México, sí. Entonces, esos 7 estados obviamente ya tienen una población heredada desde la guerra mexicoamericana. Y entonces, por ejemplo, ahora que salió lo de la película de César Chávez, estábamos comentando que la verdad, nosotros entrevistamos a otro trabajo, a la nieta de César Chávez. Sí. Y no es cierto, la hija menos. Y la verdad es que, bueno, ellos eran, o sea, técnicamente eran gringos, o sea, y se referían a inmigrantes dentro de Estados Unidos. Eran migrant workers, no immigrant. Okay. Y es diferente. Pero porque hay una población aquí muy fuerte latina. A lo que voy es que eso se sabía antes, pero ahora ya está en todas partes, en Pensilvania, en Ohio, en Kansas, en todas partes. ¿Por qué? Porque es lo natural. Los movimientos migratorios, ¿verdad? Sí, ahora, los movimientos migratorios no son de gratis. La verdad es que, ¿por qué hay tantos hindús en Inglaterra? Pues porque la India fue colonia de Inglaterra. O sea, ¿por qué hay tantos argelinos? Pues porque Argel fue colonia de Francia. Pues porque hay tantos latinoamericanos acá. Pues porque Estados Unidos se ha metido a todos nuestros países. Okay. Entonces, mira, por ejemplo, ¿por qué hay 1,5 millones de nicaragüenses acá? Pues porque Estados Unidos se metió, puso los cosas para matar a Sandino, que era como el héroe libertario de allá. Sí. Luego les impuso por 40 y tantos años a las tres Somozas. Sí. Fueron los dictadores crueles y horrorosos. Y luego cuando surgió una revolución popular, pues llegan Central de patrocinar a la contra para que no la gente saliera. Entonces así, claro, y eso genera pues siempre salidas. Ahorita ya hay una gran colonia en San Diego de iraquíes. Pues, sí, es lo normal, o sea, cualquier imperio se mete a otro. Entonces, pero sí, la percepción yo creo que en general ya es diferente, ya se sabe que ahora los latinos están en todas partes. Claro. Lamentablemente no paran las deportaciones. Eso. ¿Crees que algunos políticos piensan que es un beneficio, otras personas creemos que no lo es? Desde tu perspectiva, ¿aporta...? ¿Por qué puede ser un beneficio? No, para ellos son los que están dando, digamos, sus razones, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, ahí te va. La verdad es que se volvió un negocio. Mira,
La Segunda Guerra Mundial fue una guerra devastadora para todo el mundo y, de hecho, nadie lo dice, pero la verdad es que la Segunda Guerra Mundial provocó un socialismo aquí impresionante y ha sido la mejor época de Estados Unidos, porque de hecho en la Segunda Guerra Mundial todo el mundo se puso a trabajar en las fábricas, echaron a andar las fábricas, todos los productores de todas las industrias se echaron a andar, se hicieron los sindicatos, nadie nos comenta eso, pero la verdad es que eso es el verdadero socialismo. Sí. Cuando se hacen las cosas con un sentido social. Sí. Y la bronca ahorita es que a partir de hasta Vietnam, todas las guerras eran así, un gasto espantoso del gobierno ya. Pero a partir de los 70s, ya es el neoliberalismo, entonces ahora todo es negocio. Entonces ahora la guerra es un gran negocio para el gobierno y para los, obviamente, para los que hacen las armas, los misiles, los drones. Y bueno, en el caso de la migración, fíjate, antes te agarraban sin papeles, te subían a un camión y un día después ya estabas de regreso en la frontera, ¿no? Ya estabas ahí en Tijuana o donde te tocara. Sí. Pero ahorita hicieron centros de detenciones privados, y el gobierno les paga, o sea, tiene presupuesto para mantener en la cárcel para arrestar diariamente a 34,000 gentes. Le pagan $150 por cada gente que tengan en sus centros de detención. Antes de ser deportados. Entonces, hay gente que lleva más de 2 años detenidos ahí, porque además son leyes que no existen, o sea, como no son delincuentes civiles común, no está determinado qué son, entonces los tienen ahí en un limbo extraño. La verdad es que sí, bien, te digo todo esto porque estoy escribiendo con Yareli y con mi esposa, socia, cómplice, otro día sin mexicanos, que haremos, espero que la convención se firme a fin de año. Wow. Y es la continuación de un día sin mexicanos, pero ahora sí sale un personaje que es como el sheriff del Payo, y sale todo esto de las cárceles. Entonces a todo el mundo le conviene que haya, como las cárceles ahora es un negocio privado, entonces no solo en migración, están pasando leyes todo el tiempo para criminalizar todo, para que haya más clientes para las cárceles, ¿no? Sí. En lugar de pensar en una integración, hay muchas otras formas de solucionar. En acciones sociales, ¿verdad? Exacto, entonces sí. Pero la bronca, te digo, ahorita ya todo lo dice el negocio y esa es la gran bronca. Pues, entonces lo de la migración, bueno, es necesaria, si no, ¿quién hace las cosas? Claro, y bueno, fíjate, son interesantes estos datos que me acabas de dar, que yo además desconocía, ¿no? Sí entiendo que, bueno, las cárceles privadas pues ya tienen años funcionando aquí. Denver, por ejemplo, Golden, Colorado, es un lugar donde hay muchas de estas, ¿no? Funciona, de hecho, los poblados funcionan gracias a la economía de las cárceles. Eso sí. Entonces hay que importar las drogas. Pero además estos datos que estás dando, ¿no? Sobre los migrantes, las formas como van cambiando, los procesos ahora son más largos, además, cuestan más, tienen que invertir más la gente para no dejar a sus familias. Esos datos, pues bueno, es algo que tú nos estás aportando. No, pero, del otro lado de la moneda es que es lana de impuestos, o sea, estamos pagando por eso. O sea, tú, yo, todos, eso es lo grueso, porque están usando nuestro dinero para meter toda esta gente en la cárcel, para crear todos estos sistemas, pero y se lo están ganando compañías privadas, ¿no? Esa es ahí está la cosa. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias. Bueno, el 5 de mayo se venden más margaritas que nunca. Es una de las cosas que han cambiado también, ¿no? Se venden ya más margaritas. Sí, en la canción, el tema de un beso mexicano, que dice, another day without a Mexican, dice, no more burritos in your restaurant, no, that's not a day without a Mexican. No want to celebrate 5 de mayo. Ya se me que no la cantaba. Bueno,
Bueno, Sergio, pues no me cuelgues, déjame despedir el programa. Esto es el programa de redes. Yo soy Ulises Osaeta. Recuerden que nos pueden estar siguiendo a través de pues puede ser a través de la 1630 de amplitud modulada o www.chaffee.edu/broadcast. Estamos transmitiendo también a través de la WQMJ 698. Muchísimas gracias a Jorge Saldívar. Ahorita me despido también de Sergio Arao. Él es director, él es músico, él es pintor, también entró dentro del mundo del periodismo y lo sigue haciendo. Me voy con 2 canciones, me voy con la de Su Nombre de Sara González y la canción de Protesta de Fernando Delgadillo. Nos estamos viendo el próximo lunes. Recuerden, tenemos a la cónsul de México en San Bernardino en este programa. No me queda más que decirles, señoras, señores, adiós. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias y no se de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un a luchar, a continuar. No hay nombre de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerdan los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La 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 la. Y eso me hace pensar que no han muerto
se ha dicho del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario título que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó. Que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda y que ha quedado allá con el pasado y con los sueños que echó a andar, que es la suciedad de los años 60, que se acabaron los hippies, que esto que otro y tanto más, que se canta y que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, canto de contradicciones que empezaba en los demás, como todo lo que marcha para atrás, que la protesta es un engaña muchachos, que es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. Hace tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón. Con tantos malos ejemplos se diría que sus informes son lo mismo, y quién se acuerda que llevaban dirección, que canciones y cantores se quejaban de este mundo en que habitamos por hacerlo algo mejor. Cuando al imbécil le mostraron la luna, solo pudo ver el dedo del que se la señaló. Yo no soy quien para subrayar que es cierto, pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención. Yo no sé cuántos se han valido en los cines para aprovechar los medios y llevarse su porción, pero ocurre que cerramos los caminos cuando aquel que nos muestra va cambiando de opinión. La verdad está en la nación que tenemos, ¿para qué hace tanta falta otra señal? Si el malestar es de tantos, la protesta es la evidencia de lo sucio que no se puede tapar. Y si no, ¿cómo se aprende a caminar? ¿Qué onda entonces con la canción de protesta? La he buscado y me encontré esta conclusión. Mientras diga lo que vea, mientras tenga una opinión, que levante y que sostenga como aprendo a decir no, es natural en este sitio y